Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición. A la iglesia, en familia, vamos todos a cantarle, tributarle, alabanza, honra, gloria y honor a Jesús. Dice la Biblia, hablando Pedro, de que los profetas de la antigüedad inquirieron, es decir, averiguaron diligentemente acerca de la salvación. Yo me imagino aquellos hombres que estaban en la antigüedad antes de Cristo, cómo el Espíritu de Dios les estaba inquietando acerca del Mesías y su manifestación y de lo que significaba de que Cristo iba a venir. Por supuesto, para ellos el que Cristo viniera, Dios hecho hombre, significaba algo supremamente relevante para la raza humana. Y ellos hablaron acerca del tiempo. Dice que el mismo Espíritu de Dios en ellos, comenzaron ellos a profetizar. Y algo que ellos profetizaron era acerca de los sufrimientos que iba a padecer Cristo, pero que también después del padecimiento de Cristo iban a haber unas glorias que se iban a manifestar. La Biblia, hablando Pedro, habla del poder del Evangelio. Ellos dicen acerca de lo que va a predicarse respecto al Evangelio por el Espíritu Santo, cosas que aún los ángeles anhelan mirar. No sé para usted lo que signifique hoy en día la palabra evangelio, pero para muchos el término evangelio tiene que ver con una religión más. Quizás para otros tiene que ver con un estilo de vida piadoso, algo estructurado, algo tradicional. Para otros tiene que ver con legalismo. Tenemos que ser conscientes que hemos nacido en un país culturalmente católico, donde la religión tradicional ha puesto en nuestra mente y en nuestra conducta principios, paradigmas, moldes, tradiciones, religiosidad. Pero la pregunta que surge en esta mañana para nosotros que estamos hoy oyendo la palabra de Dios, que nos consideramos cristianos, hijos de Dios, es si estamos viviendo el verdadero evangelio del cual profetizan en el Antiguo Testamento y el cual predicó Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifestó, Él vino a presentar el reino de Dios en la tierra. Y el evangelio que Cristo describe está en Mateo capítulo 9, verso 35. Se lo quiero leer. Miren lo que dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Diga conmigo algo fuerte: evangelio del reino. A ver, dígalo fuerte: evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Este era el evangelio genuino que no solo predicaba Jesús, sino que manifestaba, vivía Jesucristo. El apóstol Pablo en diferentes ocasiones en las cartas que escribe habla acerca del poder del evangelio. Habla del evangelio de la paz, habla del evangelio de la resurrección, habla del evangelio de la gracia de Dios, habla del evangelio de la justicia de Dios. Y cuando vemos en la palabra, cuando estudiamos la palabra, entonces nos encontramos con el verdadero evangelio que nació con Jesucristo. ¿Será que hemos perdido la esencia del evangelio? ¿Será que algunas personas, creyendo que el congregarse, el asistir a una iglesia, el cargar una Biblia, eso los hace vivir el verdadero evangelio? Porque el apóstol Pablo,
preocupado por lo que estaba pasando con la iglesia primitiva, tan solo unos pocos años luego de Jesús ascender al cielo, dice en el libro de Gálatas 1:6, dice Pablo: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Imagínese usted si eso sucedió tan poco tiempo después de que Cristo ascendiera al cielo. ¿Cómo será después de 2 años de que Cristo ya ha ascendido al cielo? ¿Será que el evangelio puro, el evangelio bíblico, el evangelio de los milagros, el evangelio de la manifestación de Dios, el evangelio del poder de Dios es el que estamos viviendo? Cuando Jesucristo inicia su labor ministerial, el poder de Dios se desata. Vemos a un Jesús sanando enfermos, liberando personas, multiplicando los panes, libertando familias, bendiciendo hogares. Hermano, vemos a un Jesucristo manifestando el reino de Dios en la tierra. Luego en el libro de Hechos vemos cómo los discípulos toman ese evangelio y comienzan a manifestar la gloria de Dios, tanto que el libro de Hechos, en cada capítulo encontramos milagros sobrenaturales, manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Pero también cuenta la historia de que 100 años después de Cristo, cuando los discípulos primeros comienzan a morir, ahora surge una nueva generación que comienza a añadirle cosas a ese evangelio, doctrinas, creencias. En el año 300 después de Cristo surge un hombre llamado Constantino, quien sube al poder en Roma y vuelve de la religión cristiana la religión de Roma. Él es quien pone la cruz como símbolo del cristianismo, pero comienza a politizar la religión. Allí surge la iglesia católica en el año 300 después de Cristo, aquella iglesia que prácticamente se apropia del evangelio, tanto que promulga y dice que quien no pertenezca a esa iglesia no va al cielo. Y allí es cuando entramos a una edad que se llama la edad media del ocultismo, donde el evangelio, iglesia, se comienza a apagar. Ya no hay conversiones, ya no hay cristianismo de poder. Vemos un lapso de tiempo que es un lapso de muchos años, de muchos siglos, donde el evangelio comienza a menguar. En el año 1507 surge un hombre llamado Martín Lutero, un hombre monje de la religión católica que se da a la tarea de estudiar la Biblia. En ese momento él comienza a indagar y él comienza a decir: pero lo que me están enseñando, lo que yo estoy viviendo en los templos, no es lo que está diciendo la palabra de Dios, que es el evangelio. Por lo tanto, en el año 1507 él pega 95 tesis allá en el templo de Luttenberg en Alemania, protestando contra todo lo que era el sistema religioso de esa época. Él dice: esto no es lo que dice la palabra, que es el evangelio de Dios. Por lo tanto, en ese momento surge lo que se llamó o lo que se llama hoy el protestantismo. Ese protestantismo no solamente lo toma Lutero, sino Zwinglio, Calvino, y se esparce en Europa. Y en Europa comienza a haber un avivamiento. El evangelio comienza a tener poder, comienza a manifestarse de una manera gloriosa, pero luego comienza a menguar de nuevo. Luego salen misioneros a Norteamérica, y Norteamérica está fundada en principio del protestantismo. De hecho, Estados Unidos es un país protestante, y en el inicio comenzó a bendecir su nación. El poder de Dios se manifestó haciendo de esa nación una potencia. Pero luego se fue secularizando el evangelio hasta tal punto en que comenzó a menguar la obra de Dios. Luego, por medio de ellos salen misioneros a Latinoamérica,
salen misioneros a la India, a Asia. Y quiero decirle algo, estos 3 lugares es donde hoy en día el evangelio está siendo predicado en gran manera. Pero es tremendo cómo se puede distorsionar el evangelio puro, el evangelio bíblico y el evangelio de poder. Nosotros, sin darnos cuenta, podemos tener a un Cristo, pero un Cristo que ya no tiene gloria en mi vida. Podemos entrar en un sistema religioso donde podemos entrar a pasar años en una iglesia, aún servir dentro de una iglesia, pero el fuego del Espíritu Santo ya no arde en mi corazón. Es triste y confrontante ir a Europa y encontrar esos grandes templos que en algún momento fueron los lugares de avivamiento, pero ahora son museos, porque ya no está la esencia de Dios, ya no está la esencia de la palabra de Dios, ya no está el poder de la presencia del Espíritu Santo. Y esta palabra Dios me la daba y quiero repetirla a la iglesia y quiero ponerla en su mente y en su corazón, porque Dios está aquí diciéndonos: ¿estás viviendo el verdadero evangelio? O un evangelio lleno de tradiciones, un evangelio muerto, un evangelio sin vida. Porque hoy en día aparentemente vemos mucha gente que se convierte al Señor, mucha gente que se dice ser cristiana, se abren muchas iglesias, hay muchas iglesias que llenan sus templos con personas cada domingo, pero al mismo tiempo vemos un país que va en deterioro, un país que cada día hay más pobreza, un país donde no se ve la gloria de Dios manifestada en la sociedad. Y allí es donde nosotros tenemos que preguntarnos: ¿realmente estamos viviendo el verdadero evangelio? Pedro, profetizando, dice que ellos veían, los del Antiguo Testamento, veían que Cristo iba a sufrir, pero también las glorias que vendrían tras ellos. Y después, es decir, que después del sufrimiento de Cristo se iba a manifestar el poder de Dios. Porque el verdadero evangelio, iglesia, es aquel que trae la gloria de Dios a mi vida. El verdadero evangelio es aquel que trae la gloria de Dios a mi familia. El verdadero evangelio es aquel que trae la gloria de Dios a mi matrimonio, a mi ministerio. El verdadero evangelio es la manifestación de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios, los milagros de Dios, la libertad de Dios. Pero cuando el evangelio se distorsiona, las glorias merman, la iglesia se naturaliza, ahora predominan las tradiciones y el hombre lo empaña todo. ¿Y sabe qué es lo que busca el diablo? El diablo busca de muchas formas, de muchas estrategias, de manera muy sutil, alejarte de lo que es el verdadero evangelio. Porque el diablo busca hacer de la iglesia una iglesia natural, no una iglesia sobrenatural. La iglesia primitiva no era una iglesia natural. La iglesia primitiva era una iglesia donde lo sobrenatural de Dios se manifestaba. Sucedían milagros, los muertos se resucitaban, las familias se restauraban, las personas se convertían. Y allí es cuando busca el diablo que alejarnos de lo que es la esencia de la gloria de Dios para volvernos personas naturales. Y un creyente o cristiano natural no se diferencia de un impío, no se diferencia del que no conoce de Dios. Somos uno más, que somos impotentes, débiles, personas religiosas. Note que cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo vino con poder y gloria, y Jesucristo comenzó a desarrollar su ministerio. Yo quiero que entienda algo: Cristo es el reino de Dios en la tierra. Y donde está Cristo está el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, es una persona. Jesucristo, al pisar la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Donde estoy yo,
está el reino de Dios, y el reino de Dios es el cielo en la tierra. Entonces Cristo viene, Él comienza a predicar, se multiplican los panes, hay sanidades, prodigios, señales, el mar se calma cuando Él lo ordena, pero se encuentra con un templo, una cantidad de sectas judaicas. Ahí están los fariseos, los herodianos, ahí están los saduceos, hombres aparentemente piadosos, los que habían estudiado la letra, los letrados, los escribas, los fariseos, personas que aparentemente se ceñían a la ley, personas que con su apariencia mostraban dignidad. Cuando los vemos en esas películas del tiempo de Jesús, a los fariseos los vemos con unas togas grandes, unas barbas largas, siempre andaban juntos, se sentaban en las primeras filas. Y ahora entra un hombre llamado Jesucristo, sencillo, asequible, pero poderoso. Eso es el evangelio de Dios, poder de Dios. Y dice que Jesús se molestó con esa religión, porque es tremendo tener un templo sin Dios, una vida que supuestamente adora a Dios, pero Dios no está. Mateo capítulo 12, versículo 6, Jesús dijo: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús, el evangelio es más que el templo. El evangelio es más que tu servicio a Dios. El evangelio es más que congregarse. El evangelio es un estilo de vida donde la gloria de Dios se debe manifestar cada día en toda mi vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? El apóstol Pablo, quien comienza a predicar del evangelio, Efesios capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Mire lo que anunciaba Pablo: el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Romanos capítulo 15, verso 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, dice Pablo, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, verso 19. Esto me fascina a mí, esta palabra que da Pablo. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores del Lírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Este es el evangelio del cual profetizaron en el Antiguo Testamento y del cual está hablando el apóstol Pablo. Iglesia, Dios nos está llamando a recuperar la esencia del evangelio, volver al origen de lo que significa para el apóstol Pablo la palabra evangelio. Pero Pablo expresa algo con preocupación. Segunda de Corintios 4, versículo 3, él dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo está diciendo: si mire, ustedes que se congregan, ustedes que vienen a la iglesia, que buscan de Dios, y para ustedes el verdadero evangelio está encubierto, imagínense para los que no vienen. Si tú no estás viviendo el verdadero evangelio, imagínate los de tu casa que no se congregan, esta sociedad que no mira a Dios, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Poner una ceguera espiritual, un adormecimiento espiritual, para que el evangelio no entre a nosotros y no lo vivamos. Segunda de Corintios 4:4, dice la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó. Mire lo que hace el diablo: cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué estoy predicando esto, iglesia?
porque creo que tenemos que revisar nuestras vidas y preguntarnos si estamos volviendo a la esencia del Evangelio. Un verdadero Evangelio nos muestra la esencia de quienes somos como hijos de Dios. El verdadero Evangelio vence la muerte, vence la enfermedad, vence la crisis, vence el dolor, vence a Satanás, vence al mundo, todos los males que nos sobrevienen. No significa que no vayan a haber problemas o adversidades o conflictos o una enfermedad o una mala noticia. No significa eso. Pero también significa que Jesucristo nos dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero Él también dijo: no teman, porque yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo era alguien quien vivió muchos conflictos en su vida, situaciones adversas, persecución, encarcelamientos, situaciones difíciles, al igual que usted y que yo vivimos a diario, porque somos seres humanos frágiles. Somos seres humanos en medio de un mundo caído, lleno de maldad, lleno de cosas difíciles. Pero el apóstol Pablo dice: pero en medio de todo esto soy más que vencedor. En medio de toda esta situación soy más que vencedor. En medio de la enfermedad soy más que vencedor. En medio de la crisis familiar soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque para mí es poder de Dios. Diga conmigo fuerte: el Evangelio, levante su mano. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios. El Evangelio muestra a Jesús como el que lo venció a él, a Satanás. Dice la palabra que Él llevó cautiva toda cautividad, exhibiéndolo a él, a Satanás, triunfando sobre él en la cruz del Calvario, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el apóstol Pablo habla del poder de la resurrección. Por eso los profetas del Antiguo Testamento hablan de las glorias después del sufrimiento. Porque el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es caminar en lo sobrenatural de Dios. Pero mire ahora la cantidad de tribulaciones que se viven al interior de la iglesia. La cantidad de enfermedades. Llamamos las personas a que requieran oración por sanidad y pasa la mitad de la iglesia. Mire cuántos cristianos hoy están en la miseria, en la ruina, en la escasez. Mire cuántos hogares hoy en día están rotos, matrimonios en crisis, hijos apartados. Y yo me pregunto: ¿dónde están las glorias que siguen al Evangelio? ¿Dónde está la gloria que sigue al sufrimiento de Cristo, que fue grande, que fue tremendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Acaso qué quiso decir Pablo cuando dijo: venzan con el bien el mal? Yo escuchaba a alguien que me decía: pastor, me tuve que salir de la casa donde vivía. ¿Y qué le pasó? No, es que yo renté un primer piso, pero no sabía que en el segundo piso había una bruja. Y resulta de que esa bruja comenzaba en las noches a hacer ruidos raros, y yo sentía de que las cortinas se movían, y yo sentía que bajaba ese olor fétido a tabaco, y estaban pasando cosas en nuestro... No, pastor, yo tuve que salir de allí. Hermano, ¿quién dijo eso? La luz opaca las tinieblas. La luz vence la oscuridad. Por eso dice la Biblia: no seas vencido por el mal, más bien vence con el bien el mal. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Seres humanos comunes y corrientes,
personas como el común del denominador de la gente que se mueve. No, 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 no. Usted y yo somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Usted y yo hemos sido lavados con un precio de sangre muy alto. Usted y yo ya tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos más que triunfadores. Usted y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Ahora no se trata de mí, se trata de Él en mí. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esto no es adherirse a una religión, esto es introducirse al reino de Dios aquí en la tierra. ¡Wow! No esperar a morirnos para disfrutar el cielo, sino en vida traer el cielo a la tierra. ¡Wow! Caminar en victoria, que el enemigo se levanta, que vienen malas noticias, vienen adversidades, vienen problemas, pero ¿quién soy yo? Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos tener a un Cristo sin gloria. ¿Cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Levánteme la mano. Levánteme la mano. Wow. Ahora, ¿qué tipo de Cristo tienes en tu corazón? ¿El Cristo que se pegan muchos aquí como un collar? ¿O el Cristo que ponemos allá como un escapulario? Un recuadro de un Cristo que está triste, abrumado, está agobiado porque lo están crucificando. Hermano, ese no es el Cristo que yo predico. Yo predico a un Cristo que resucitó, que venció la muerte, que está por encima de tu enfermedad, que está por encima de tu problema, que está por encima de tu preocupación. Yo predico a un Dios vivo y a un Dios verdadero. Dale la gloria al Señor. ¿Cuántas personas se congregan en nuestras iglesias y tienen una vida victoriosa? ¿Cuántas personas viven atribuladas? He escuchado decir a personas, pastor, yo no volví a la iglesia porque tengo muchos problemas. Personas que se derrumban frente a una mala noticia. Personas que se rinden por su debilidad. Personas que vuelven atrás por un fracaso. Personas que renuncian, tiran la toalla porque ven de que el evangelio tiene un precio alto que pagar. Acompáñenme aquí el grupo musical, por favor. Creo que es el evangelio de gloria que usted y yo estamos llamados a vivir. El enemigo acecha, el enemigo quiere como treparse en tus hombros. El enemigo ataca, el enemigo manda dardos, el enemigo quiere ocuparte, distraerte para que tú no te acerques a Dios, para que tú no camines en victoria. El enemigo busca cómo opacar tu espiritualidad, cómo mermarte, cómo volverte natural. Por lo tanto, cuando viene el problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, actúas naturalmente como cualquier impío. Pero aquella persona que está llena del evangelio de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, es aquella persona que cuando va a reaccionar dice, yo sé quién soy en Jesucristo. Yo sé quién soy en Jesucristo. Por eso, lo primero que usted debe de hacer para usted poder entrar a vivir un evangelio de gloria, escúcheme esto, es tener entendimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios transmite la realidad espiritual a tu vida, a tu mente y a tu corazón. Cuando usted estudia la palabra, cuando usted entra al nivel de entender la palabra, entonces ahora estás equipado para vivir en la tierra de una manera victoriosa.
que viene una dificultad, viene un problema, viene una aflicción. Sí, Jesucristo nos dijo que Satanás iba a andar como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda por allí tirando dardos de los que habla el apóstol Pablo, dardos que si llegan a nuestra mente nos pueden adormecer, nos pueden llenar de incredulidad, de dureza. Quizás hayan personas en esta mañana que frente a situaciones que están viviendo han entrado a tener una pesadez y aún una incredulidad. ¿Por qué no se da lo que Dios dijo? ¿Por qué pasa esta situación? ¿Por qué pasa otra? Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra, cuando el conocimiento entra a ser entendimiento y el entendimiento entra a tu mente y a tu corazón, entonces tú vas a entender quién es el diablo, pero también entiendes quién eres tú en Cristo. ¿Quién eres tú en Cristo? Hay momentos en mi vida donde yo me he sentido atacado, cansado, con pensamientos de derrota. Han habido momentos de crisis, de dificultad, aún de enfermedad. Y allí es cuando la mente volátil piensa mucho. Pero allí es cuando la palabra de Dios que he leído, que he estudiado, que conozco, la revelación de Cristo, del poder de Dios, el haber orado, el haber estado metido con Dios, me lleva a reaccionar y ahora digo, yo sé quién soy en Cristo. Y es tremendo porque cuando uno sabe quién es en Cristo, los demonios se debilitan. Y es tremendo cuando nosotros oramos en fe y creemos y le decimos, Señor, reprendo a Satanás, echo fuera la enfermedad, echo fuera la dolencia, echo fuera toda opresión demoníaca. Y es tremendo porque uno siente cómo se caen pesos de la espalda y cómo la mentira del diablo sale de la mente y cómo yo entro a un nivel de fe donde yo comienzo a declarar lo que Dios ha dicho que yo voy a vivir en esta tierra. Vivimos en un mundo donde hay la mentira y la verdad. La mentira está representada por el diablo. Jesús dijo, Él es el papá de la mentira, Él es el padre de la mentira. La verdad está representada por Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tú vas a caminar en esta tierra conforme a lo que creas. O engañado, o vas a caminar en la verdad de Dios. Mire cómo el diablo cogió a Eva, le dio 3 vueltas, la engañó y la llevó a desobedecer. Maldijo su casa, sus generaciones. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú puedes estar atravesando hoy un momento difícil, pero Dios te dice, tú eres mi hijo amado. Yo estoy contigo. Todo te ayudará para bien y vas a salir en victoria. Wow. Cuando yo recibo la verdad de la palabra, me levanto y comienzo a creerle al Señor y comienzo a caminar en victoria. Yo le animo a que usted avive la presencia de Dios en su corazón. Todos los días alimente su área espiritual. Aliméntela con la palabra de Dios, con la oración. Haga que eso que usted lee se vuelva fe y la fe convicción. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, no tienes fe. Si tú no alimentas tu fe se muere. Pero cuando yo me lleno de Dios, Dios me dice, te entrego el poder y la autoridad. Porque ¿sabe algo? Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos, mire, yo ya vencí
y mi victoria se las entrego a ustedes. Yo les doy autoridad. El diablo dice, no escuches eso, no escuches eso, no escuches eso. En este momento te entra una llamada para que no escuches eso. No escuches eso, dice el diablo. Porque si tú entiendes quién eres en Cristo, tu vida cambia por completo. Tu valor propio, tu identidad cambia por completo. Y Pablo decía, si son atacados por el diablo, pónganse entonces la armadura de Dios y peleen la batalla de la fe, porque la fe genera guerra. La fe es lo que Dios te ha dicho que va a hacer contigo, y el diablo entra a decir, voy a hacer hasta lo imposible para que eso no se dé. Entonces hay una guerra que librar, en oración, en autoridad, en guerra. Y qué bonito es cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse. Wow, qué bonito es cuando yo comienzo a echar fuera demonios y salen corriendo como ratas. Qué bonito es cuando yo oro por un enfermo y ¡pum!, se sana. Porque ese es el evangelio de la gloria de Dios. El evangelio tiene que llevarte a vivir una vida victoriosa, una vida por encima de las circunstancias, porque la fe produce confianza y la confianza produce paz. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, darnos paz y que estemos confiados, porque Dios está en control de todas las cosas. Un lugar donde felicidad, un lugar de adoración, donde Dios nos da libertad, alegría, gozo y bendición.